Bien, en la mañana de hoy tengo la responsabilidad y el inmenso privilegio de traer la palabra del Señor. Y quiero invitar a buscar en sus Biblias, primeramente, en el libro de Marcos 1, del 16 al 18. Marcos 1, 16 al 18. La palabra del Señor dice: y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombre. Y de inmediato dejaron sus redes y los siguieron. El título del mensaje de esta mañana es una pregunta, y es: ¿y tú a qué has sido llamado? Cuando hablamos del llamado de Dios, esto implica muchas cosas. Implica a veces olvidarse de uno mismo. Implica sacrificio, sacrificar bienes, sacrificar familias, ideas, proyectos que tenemos, individuales o familiares. Pero todo esto en pro del avance del Evangelio. Este llamado normalmente llega en el momento que menos lo esperamos. A veces podemos pensar que estamos demasiado ocupados, que no estamos preparados, que no es el tiempo. Y como estas, muchas preguntas pueden venir a tu mente y pueden nublar tu juicio y pueden hacerte pensar que no eres el indicado. En esta mañana, antes de comenzar el tiempo de desglose de la palabra, quiero traerles una historia de una misionera norteamericana. Le conocimos en Venezuela. Ella trabaja con la organización Misión Nuevas Tribus. Misión Nuevas Tribus es una organización que forma misioneros para ir a la selva, tanto en Venezuela como en muchos países del mundo. Ella tiene aproximadamente, muchos años, desde el 91, trabajando en Venezuela en la tribu indígena de los Maco, en la traducción de la Biblia. Su nombre es Felicia Gordon. Felicia nos contaba que el llamado de parte de Dios para ella trabajar en la selva llegó de una manera totalmente inesperada, lo que decía yo al principio. Ella no se lo esperaba, pero el Señor le tocó a trabajar con los indígenas del mundo. Escuchó que ellos no sabían del Evangelio, no había quien les hablara en su lengua y que muy pocos eran salvos. Cuando tenía 5 años de convertida, su pastor le hizo un desafío y le invitó a unas aventuras misioneras de 5 semanas. Era un viaje misionero. Y ella recuerda que el pastor le dijo: Felicia, pero no tienes que ir a la selva. Mira, empezó a sacarle folletos y le decía: sabes, puedes ir a París, puedes ir a las Islas Filipinas. Pero sus ojos estaban fijos en un folleto que contaba de un viaje a África, a la Costa de Marfil, a una selva donde los misioneros habían entrado hacía poco y que estaban aprendiendo el idioma y la cultura de ellos para poder hablarles de Cristo. ¡Wow! Iban a desarrollar un alfabeto en la lengua indígena. Un grupo iba a ir para ayudarles a la construcción del templo. Y ella le dijo al pastor: no quiero ir a París, no quiero ir a Filipinas, quiero ir a la selva. Ella dice que después de ir allí su vida no fue igual. Vio gente que no tenía la posibilidad de escuchar a Jesús. ¿Quién iba a hablarle a ellos en su idioma? Después de esas 5 semanas, ella empezó a sentir una inquietud. Sentía que el Espíritu Santo le estaba llamando. Ve tú, ve tú. Ella seguía escuchando. Ella se había graduado en la universidad, hacía 2 años como profesora de música. Tenía su vida hecha. Tenía una escuela de piano en su casa con 40 estudiantes semanales. Había comprado su casa, tenía una hipoteca, tenía muchos ministerios en la iglesia. Cuenta ella que tenía un perro y 2 gatos. Para ella los animales son muy importantes, ¿vale? Y más que esto, en esa época ella era una soltera de 34 años. Y entonces se puso a pensar y dijo: yo estoy muy mayor para un cambio tan drástico en mi vida. Entonces dijo, todavía estaba en la selva, y dijo: ahora sé la necesidad que hay. Ahora conozco que hay mucha gente que no conoce de Cristo porque no se conoce su idioma. Bueno, voy a orar por misioneros. Voy a orar por estos misioneros que están viniendo y voy a apoyar financieramente a uno que esté en este ministerio. Y voy a animar a la clase de niños a orar por él.
Señor, está bien, ¿verdad? Bueno, nada bien, no sintió paz. De hecho, sentía un gran conflicto dentro de ella. El Señor le decía, deja eso, escucha mi voz dentro de tu ser. Y por fin, el último día de ese viaje, se rindió y le dijo, Señor, envíame a mí. ¿Y qué paz sintió? Salió de ese viaje sin ninguna duda, sabiendo que Dios quería que ella fuera parte de llevar las buenas nuevas a los que nunca habían escuchado la palabra, porque en su idioma no estaba escrita la Biblia. Luego empezó un conflicto dentro de ella y era a dónde ir. Empezó a buscar y no tenía ningún rumbo fijo. De hecho, estaba viendo presentaciones y entonces decía, ay, voy a ir a África. Luego, no, voy a ir a Tailandia, voy a ir a Filipinas. Por fin, en el cuarto año de sus estudios, tenía que definir dónde iba a estudiar. Dónde iba a ir a servir, perdón. Decidió ir a Nueva Guinea con una pareja irlandesa que estaba muy unida a ella. Ellos siempre habían planeado estar allí y entonces ella dijo, listo, allí voy a ir. Comenzó a estudiar el idioma, mandó la carta al campo de trabajo, fue aceptada y dijo, listo, ya estoy lista para salir. Pero Dios tenía otros planes. Mientras estaba terminando ese cuarto año, ya le quedaban 2 semanas y después de orar mucho, el Señor cambió su rumbo. Llegó una carta de Venezuela. Había llegado una carta al Instituto Lingüístico con un mensaje de que en Venezuela necesitaban un lingüista en el equipo para traducir la Biblia al idioma o al lenguaje de los macos. Normalmente este mensaje lo recibían algunos profesores, pero no estaban. Y justo recibió el mensaje su profesor de lingüística, con quien había estado estudiando ese año. Cuando él escuchó de esto, inmediatamente pensó fue en Felicia. Él sabía que ella no tenía todavía muy claro dónde el Señor la quería mandar. Fue y habló con ella y fue un clic automático. Felicia oró el fin de semana y ya en una semana estaba saliendo a trabajar en Venezuela a formar el equipo de los macos. Desde el 1991, Felicia llegó a Caracas y se desplazó a estudiar castellano, porque Felicia hablaba en inglés. Estuvo trabajando en el idioma y ya se fue a la selva. Los que no conocen la selva venezolana, solamente en esa época salía una avioneta a la semana y tenía que llevar todos sus implementos para estar allí. Es una vida muy dura. Al día de hoy, justo hablé con Felicia el viernes, me contaba que ya tienen totalmente la traducción del Nuevo Testamento al lenguaje de los macos y el 60% del Antiguo Testamento. Es decir, que Felicia escuchó el llamado de Dios, Dios le respaldó y está aún trabajando en Venezuela. Muchos misioneros de Misión Nuevas Tribus salieron hace muchos años por ataques del gobierno hacia ellos, pero Felicia sigue allí. Felicia ya no está en la selva, está en la ciudad, pero sigue trabajando de la mano con los macos para seguir la traducción de la Biblia. Muchos macos han llegado a los pies de Cristo a través de lo que Dios hizo en la vida de Felicia. Felicia tuvo que dejar todo. Tuvo que dejar su casa, su academia, tuvo que dejar sus padres, que eran mayores y no creyentes. Y ella dice que eso fue en parte lo más difícil, porque sus padres no entendían cómo Felicia, teniendo todo en Estados Unidos, se iba a ir a la selva. ¿A hacer qué? Pero ella entendió y creyó al Señor. Quiero que pensemos primeramente a qué se refiere un llamado. ¿Quién hace ese llamado? ¿Qué implica ese llamado? Antes leímos en Marcos el llamado de Andrés. Jesús está pasando y es él quien le llama. Les pide dejar todo y venir en pos de él. En esta mañana compartiré 3 puntos relacionados con el llamado de Dios. Y el primero es que Dios nos llama a tareas específicas y esto implica sacrificios. Cuando vamos a las Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos de llamados específicos de Dios hacia sus hijos. Podemos citar a Moisés, a Abraham, entre otros. Pero hoy quiero hablarles específicamente de Andrés. Pero, ¿quién era Andrés? Aunque no se escribe mucho acerca de Andrés en la Biblia,
Hay varias historias en los evangelios que retratan a Andrés como un líder reflexivo y humilde, con muchas ganas de seguir a Jesús. Y se le reconoce o se le dice en algunas partes del mundo como el primer misionero mencionado en la Biblia. Era fiel en traer a otros a Cristo a lo largo de su ministerio. De profesión, pescador, como su hermano. Era a lo que se dedicaban. Era natural de Betsaida y había recibido enseñanzas acerca de Jesús. Había sido bautizado por Juan el Bautista y fue el primer discípulo en conocer la palabra. Dice Juan 1:35-42, que estando con Juan, vieron pasar a Jesús y éste le dijo que ese era el Cordero de Dios. Andrés le escuchó y le siguió, pero no solamente le siguió, sino que también se preocupó por su hermano, que también había oído de Jesús. Quería que él también conociera. Inmediatamente le buscó y le contó que había encontrado al Mesías. Algunos consideran por esto a Andrés como el primer misionero. Aunque ya habían pasado tiempo con el maestro, Marcos 1:16-20 relata el momento cuando Andrés estaba pescando con su hermano. Jesús aparece en la escena y les hace la invitación de ir en pos de él. Les haría pescadores de hombres. Y la respuesta de estos hermanos, sin titubear, fue dejarlo todo y seguir al Señor. Andrés demostró tener una fe inquebrantable. Lo vemos en los relatos siempre trayendo personajes a Jesús. El llamado fue de Dios para Andrés, no al revés. Jesús los eligió a él y a su hermano como sus discípulos. Andrés no pensó, ¿y ahora de qué me voy a mantener yo si no estoy aquí pescando? Andrés no pensó en nada, simplemente respondió al Señor. Durante el ministerio de Jesús, él advirtió a sus discípulos que si alguno quería venir en pos de él, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Eso lo encontramos en Lucas 9:23. Al igual que el resto de los apóstoles, Andrés aceptó el costo del discipulado y sufrió mucho por causa del evangelio. En segundo lugar, cumplir con el llamado del Señor a veces trae temor. Cuando Dios nos pide hacer algo, sabe que podemos con ello, porque si no, no nos los pide. Pero nuestros pensamientos, miedos, nos hacen en muchas oportunidades dudar. Podemos ver en las Escrituras a muchos hombres que cuando Dios les hizo el llamado, dudaron, tuvieron miedo. Miedo a la dificultad de la tarea. Miedo a lo que tenían que dejar. A no sentirse preparados. Y este sentimiento es genuino, ya que Dios te llama, pero no te da una ruta exacta de lo que vas a pasar en este llamado. Lo que sí sabemos es que en ese trayecto el Señor está con nosotros. Esto, por supuesto, trae incertidumbre, angustia. Y podemos citar un ejemplo que creo que todos conocemos, y es el ejemplo de Jonás. Jonás fue llamado a algo muy específico y era ir a predicar a Nínive, pero tuvo temor. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue en sentido contrario. Tomó un barco en otra dirección. Pero cuando Dios nos llama, de una u otra manera, nos lleva a cumplir con el llamado y con lo que nos ha pedido. Y todos conocemos en qué terminó la historia de Jonás. Y para resumirlo, Jonás terminó en la tripa de un pez. Hasta que aceptó que Dios le había llamado y que debía de hacer algo. 3 días le costó a Jonás rendirse para obedecer el llamado que Dios le había hecho. En tercer lugar, cuando Dios nos llama, Él nos capacita. Cuando sentimos el llamado o un llamado del Señor, primeramente debemos estar seguros que es de parte de Dios. Muchos ministerios han fracasado simplemente porque no era parte del plan de Dios. A veces los sentimientos nos llevan a querer hacer cosas que creemos que son las que Dios nos está pidiendo.
Por eso debemos buscar confirmación de ese llamado a través de la iglesia, con otros líderes, en oración, en la búsqueda del Señor. Es el caso de Bernabé y Pablo en su llamamiento en el libro de los Hechos. Este llamamiento fue confirmado por Dios a través de la iglesia y fue la iglesia quien les envió. Dios no busca y llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Esta frase la hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana. Y si vamos a las Escrituras, podemos encontrarnos que los discípulos no eran unas personas con muchos estudios sofisticados. Vemos que sus vidas eran unas vidas normales, ocupaciones comunes. Sin embargo, lo que es verdaderamente importante que miremos es que el Señor no llamó a los discípulos por su trabajo, por sus estudios, por sus influencias. Los llamó por su gracia. Quiso calificar a hombres comunes y equiparlos a causa del Evangelio, demostrando cómo, dice la palabra en 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Debemos de tener en mente que somos llamados por Dios a cumplir un propósito en la tierra. Pero ¿cómo es este llamado? ¿Cómo podemos cumplir lo que nos pide el Señor? Primeramente tenemos que tener claro y ser conscientes de que Dios no nos necesita para cumplir sus propósitos. Dios es soberano, suficiente y todopoderoso. No necesita de nosotros. En este sentido, debemos sentirnos privilegiados de recibir esta invitación, cuando el Señor nos hace colaboradores de su obra. Cuando Dios nos pide algo, es porque sabe que podemos hacerlo, que somos capaces de hacerlo. Y Él nos capacita para aquello por lo cual nos ha llamado. Pero ¿cómo nos capacita? Pues en la medida que nosotros le permitimos al Señor que llene nuestras vidas y que desarrolle nuestro carácter. Él nos ha entregado dones, nos ha dotado de talentos que representan su gracia dada a los hombres. Nos permite estar en una comunidad de fe, su iglesia, donde podemos prepararnos y crecer. Pero corresponde a cada uno de nosotros hacer el resto. A veces decimos, yo no sé hablar en público. Y el Señor te ha llamado a hacer algo y tú no, pero es que yo no sé hablar en público. Y nos quedamos con el yo no sé hablar en público cuando el Señor nos ha dado las herramientas y nos ha dado las capacidades. ¿Y qué tenemos que hacer? Prepararnos. Felicia no hablaba español y eso no la limitó a ella a decir, no, yo no voy a ir a Venezuela porque yo no sé el idioma. ¿Qué hizo? Estudió, se preparó y cumplió el llamado de Dios. Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor nos ha dotado de dones que debemos de ponerlos en práctica y al servicio del Señor. En este sentido, los discípulos fueron llamados a servir, pues esta es una de las características de ser un seguidor de Cristo, el cual nos enseñó con su ejemplo, que el Señor servía. Por otro lado, debemos entender que el llamamiento y los dones no prescriben, no se acaban. Si el Señor hizo un llamado a tu vida, ese llamado está allí. Romanos 11:29 dice, pues lo que Dios da no lo quita ni retira tampoco su llamamiento. Los dones y el llamamiento que Dios te ha dado son irrevocables. Él se mantiene fiel a su palabra. Él cumple, pues Dios no miente ni se arrepiente. Si no sabemos todavía algunos cuáles son nuestros dones, debemos procurar descubrir cuáles son esos dones, ejercitarlos y cuidarlos. Cuando hablamos de llamado, no solamente nos referimos a un llamado misionero. Yo no sé si Dios te ha dado un lugar y un espacio para servir. Todos tenemos en la iglesia algo que hacer. Todos en algún momento hemos recibido ese llamado a hacer algo. Tal vez obedeciste al Señor y estás donde Él quiere.
Tal vez no lo has terminado de entender cuál es ese llamado, o no has dado el paso de obedecer, o tal vez no te sientes capacitado. ¿Cuántas veces nos dicen, para que des un estudio? No. Para que dirijas un... No, porque no nos sentimos capacitados, porque no sentimos que podemos con ello. Si tu caso es que dejaste apartado ese llamamiento porque surgieron circunstancias o surgieron cosas que llevaron a que aparcaras ese llamado que Dios te hizo, tu llamamiento sigue allí. Déjame decirte que el Señor no cambia su palabra. Y si te ha llamado, ese llamamiento está. La gracia de Dios es infinita y es momento de levantarte y retomar aquello que te fue entregado. El deseo de Dios es que tú puedas atender el llamado que Él te ha hecho y actuar en obediencia. Es nuestro deber como cristianos cultivar esos dones que el Señor nos regaló para ponerlos en práctica en ese llamamiento que nos hizo. Quizás en tu mente esté ahora mismo dando vueltas, ¿para qué me llamó el Señor? O el Señor me llamó y no he hecho caso. O estoy llevando a cabo el llamado del Señor, pero no en la medida que Él me lo ha pedido. Quiero que pienses que el Señor te ha regalado todo esto, todos estos dones, para ponerlos en práctica. No pienses en los cambios que vendrán. No pienses en lo que tienes que dejar. No pienses en que, tengo que buscar un trabajo que me ayude a compaginar con el llamado que Dios me ha hecho. La recompensa será mucho mayor de lo que tengas que dejar y sacrificar. Andrés tenía su profesión, su familia, pero conocía a su maestro. Y se decidió dejarlo todo para ir en pos de él. Y no solo le siguió, sino que ayudó a mucha gente a encontrar a Jesús. ¿Quieres ser como Andrés o seguiremos esperando? Y termino en esta mañana con la pregunta del título de la predicación. ¿Y tú a qué has sido llamado? Quiero pedirle a Osmer que pueda tener una palabra de oración en respuesta al mensaje de esta mañana y que Dios pueda ayudarnos a redescubrir cuál es ese llamado que ha hecho a nuestras vidas, y los que no lo hemos entendido, que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y podamos tener fijo y claro qué es lo que Dios quiere para nosotros.